Español 2. No es cierto, no es español 2. Español 12 y 13. Proceso de redacción, claridad, precisión, coherencia y cohesión. Parte 2, ortografía. Las reglas de acentuación. Para aplicar las reglas de acentuación es importante recordar cómo se dividen las palabras. La sílaba es la unidad mínima de sonido del lenguaje oral integrada por una, dos o tres vocales, acompañadas o no de una, dos, tres o cuatro consonantes. Los diptongos que conocemos son AI, AU, OI, EI, EU, OU, IA, IO, IE, UE, UO, y las vocales fuertes son A, E, O, así como las vocales débiles y U. Los triptongos que se pueden formar son IAI, UAI, IEI, UEI. El diptongo es la unión de dos vocales, una débil y una fuerte. Para separar las palabras en sílabas se debe tomar en cuenta si existe diptongo o triptongo. Si alguna de las vocales débiles lleva acento, se puede separar el diptongo. De lo contrario, no se separa. Las palabras que tienen vocales fuertes juntas necesariamente se separan para formar sílabas. Por ejemplo, cooperar o Oaxaca. El acento ortográfico y acento prosódico. El acento ortográfico es aquel donde la sílaba tónica lleva una tilde. Cuando únicamente se escucha, pero no lleva la tilde, se llama acento prosódico. Por ejemplo, árbol, que lleva la tilde en la sílaba tónica. Español, la sílaba que suena más fuerte es ñol, pero no lleva tilde. Las palabras se clasifican en palabras agudas. Son aquellas que tienen la sílaba tónica en el último lugar. Llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, quizá, Japón, tapón, compás y compró. Las palabras graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Llevan tilde y terminan en consonante excepto N, S o vocales. Ejemplo, lápiz, cóndor, Fernández, cáliz, tío, río, mayoría, gentío, acentúan, bíceps, forceps y tríceps. Cuando una palabra termina en dos vocales y la intensidad recae en la vocal débil, aunque vayan seguidas de N o S, se conoce. Cuando una palabra termina en dos vocales y la intensidad recae en la vocal débil, aunque vayan seguidas de N o S, se coloca la tilde. Por ejemplo, en mío, gentío, o acentúan. Además, se acentúan en algunos casos las palabras graves acabadas en N o S, cuando esta letra va precedida de otra consonante, a no ser que sea otra vez N o S, como por ejemplo en las palabras bíceps, forceps y tríceps. Las palabras esdrújulas son aquellas con mayor intensidad en la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde. Por ejemplo, música, química, antígona, órdenes, fantástico y éxtasis. Las palabras sobreesdrújulas son aquellas con mayor intensidad en la
Las palabras sobre esdrújulas son aquellas con mayor intensidad en la sílaba antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, fácilmente o hábilmente. Estábamos poniendo los ejemplos. ¿Ya se agregaron? No, mira en la que sigue. Aparecen primero estos. No les pusimos. Ya me acordé. ¿Sigue grabando? Sí. Está temblando mucho. Está temblando mucho. ¿Qué? Es que me bajé una aplicación y está temblando mucho en todos lados. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? O sea, te... Te avisan, sí, temblores chiquitos, o sea. Ah, ok. Este de aquí, ¿no? Ok. Es cierto. Solo fueron esas, ¿verdad? A ver. Listo. ¿Vas a empezar aquí o en el anterior? No, en eso. ¿En esta? Gracias. Acento diacrítico. Se coloca en algunas palabras para distinguir el significado y función de otras de igual escritura, pero de distinto significado. Lo anterior sucede en pronombres demostrativos. Utilizamos en este caso acento diacrítico. Pronombres demostrativos. En ellos vamos a utilizar el acento diacrítico. Por ejemplo, en aquel, aquella, ese, esa, esos, esas, este, esta,
estos y estas. Se utiliza en casos como estos son más eficaces. Adjetivos demostrativos. Se utiliza el acento diacrítico para distinguir adjetivos de pronombres demostrativos. En este caso, los adjetivos demostrativos no utilizan acento diacrítico. Un ejemplo es, estas cazuelas son nuevas. Para poder distinguir correctamente entre pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos, en el caso de los pronombres demostrativos, estos van acompañados directamente del verbo conjugado. En el caso de los adjetivos demostrativos, van a ir acompañados del sustantivo. Adverbios o pronombres interrogativos. Tenemos el caso de cómo, cuándo, dónde, cuál, cuánto, qué o quién. Este tipo de adverbios o pronombres interrogativos o exclamativos nos van a servir cuando queremos hacer alguna pregunta, como por ejemplo, ¿dónde vives? En el caso de los adjetivos relativos no se utiliza el acento diacrítico. Y lo usamos en ejemplos como, lo dejé, ¿dónde estaba esa caja? Y lo utilizamos en situaciones como lo dejé donde estaba ese cajón. Los monosílabos con acento Un ejemplo de estos son mi cuando es pronombre personal, sí cuando es afirmación o pronombre personal, tú cuando es pronombre personal, te cuando se trata de la infusión, aún cuando significa todavía, más cuando es un adverbio de cantidad, de cuando es una inflexión del verbo dar, se cuando es una inflexión del verbo saber. Y los monosílabos sin acento son mi cuando es adjetivo posesivo, sí cuando es condicional, tú cuando es adjetivo posesivo, te cuando es pronombre, aún cuando significa incluso, más cuando significa pero, de cuando es preposición y se cuando es un pronombre personal. Ouch. Eso fue doloroso.